Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a abordar en esta ocasión los temas de lo que son las variables, definiciones básicas, lo que son las gráficas de barras, gráficas de pastel, a mencionar el concepto de diagrama de Pareto, la representación tabular y algunos tipos de gráficos. Los términos básicos que nosotros vamos a emplear en lo que es la parte de estadística es el concepto de población. La población es el conjunto o colección de elementos más general que podemos tener. Es decir, un ejemplo aquí, estudiantes universitarios de un país. Otro ejemplo de población pudiera ser todos los mexicanos, ¿sí? O alguna característica en particular que se desee estudiar. La muestra es cualquier parte de la población, o es decir, una porción de la población. Técnicamente es un subconjunto. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, todos los estudiantes universitarios del país, los estudiantes de una universidad en particular sería una muestra. Una muestra aleatoria es aquella cantidad de elementos que se extrae de una población de tal forma que no se hace de forma ordenada, es decir, se hace al azar. 100 estudiantes escogidos al azar. Imagínate, todos los estudiantes universitarios del país es la población. La muestra es solo aquellos estudiantes de una universidad y una muestra aleatoria sería escoger de los estudiantes de la universidad a 100 nada más, de forma al azar. Los datos observaciones son aquellos conjuntos de valores obtenidos para una variable de interés en cada uno de los elementos de la muestra. Por ejemplo, la edad de cada uno de los estudiantes, siendo las edades las que ves aquí. En general, una población no solo se refiere a personas, se refiere a elementos que pueden ser objetos, ¿sí? Que pueden ser incluso entidades, como son los países, y la muestra son aquellas partes o porciones de dichas poblaciones. Es un concepto más generalizado que solo personas. Aquí en la parte de estadística y probabilidad, el experimento en general pues es aquel estudio que se puede controlar o modificar a voluntad. Y un ejemplo de ello es la variación de la calificación de un grupo de alumnos dependiendo si cuenta o no con equipo de cómputo. Un experimento pudiera ser estudiar cómo cambia la calificación si se tiene o no computadora. Enseguida, el término parámetro. Cuando nosotros describimos, ¿sí? Cuando nosotros describimos a una población, aquella característica que describe a todos los elementos es un parámetro. Y dice ahí, ejemplo, el promedio, la edad promedio de todos los estudiantes universitarios del país. ¿Sí? O sea, cuando nosotros decidimos estudiar una característica de toda la población, se llama parámetro. Cuando solo decidimos estudiar una propiedad, pero de una muestra, o sea, no de toda la población, sino de una muestra, de una porción de la población, se le llama estadístico. Por ejemplo, el promedio de edad de los estudiantes de una universidad, o sea, no todos los del país, no la edad de todos los del país, sino solo de una universidad, ¿qué edad tienen? La distribución de una variable, ¿sí? Eh, digamos, es aquella representación que puede ser una tabla, un gráfico o incluso una función matemática que explica cómo se comportan o contribuyen los valores de una variable, es decir, los valores que toma, así como la frecuencia de aparición de cada uno de ellos, es decir, qué valores tiene, ¿sí? Una determinada variable y cuántas veces aparece dichos valores. Entonces, nosotros podemos tener un ejemplo como este, es un ejemplo de distribución, es decir, una distribución de frecuencia. La frecuencia es cuántas veces va a ocurrir, cuántas veces va a aparecer un determinado elemento. Ese ejemplo de distribución aquí es la preferencia de bebidas refrescantes. Fíjate cómo dice Coke Classic 19. Entonces acá en la gráfica dice 19 ocasiones. Dieta, Diet Coke 8. Entonces aquí 8. Dr. Pepper, que es una marca aquí. Pepsi 13. Sprite 5. Entonces el total de la suma de las frecuencias nos da el total de elementos analizados. ¿Sí? Imagínate que esto es una encuesta a la que le preguntaron a 50 personas. A 50 personas se les preguntó su preferencia de bebida refrescante. 19 respondieron esta marca, 8 la que sigue, 5, 13 y 5 respectivamente. Y eso es un ejemplo de distribución.
Resulta que cuando nosotros queremos indagar en datos cualitativos, ¿sí? Que son aquellos que los datos cualitativos o variables cualitativas son aquellas que describen, valga la redundancia del nombre, cualidades. No se les puede asignar un valor numérico a la variable. Ejemplo, bebida preferida. ¿Cuál es tu marca preferida? No podemos decir mi marca preferida es, ejemplo, 7.3. No, al contrario, decimos mi marca preferida y mencionamos el nombre. No mencionamos, nuestra respuesta no es un número, nuestra respuesta es un nombre, es decir, una cualidad. ¿La cualidad de qué? La cualidad de marca. Entonces, Coca clásica, Pepsi, etcétera. Entonces, los datos cualitativos podemos resumirlos en tablas y gráficos. Aquí, para elaborar una distribución de frecuencia con los datos cualitativos, se cuenta el número de veces, en esta ocasión en el ejemplo de las bebidas, que cada bebida refrescante aparece en la tabla. Es decir, vamos a contar Coke Classic, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es tu bebida preferida? O la variable es bebida preferida. La respuesta como tal de una persona no va a ser 1.3 o 7 o 10, no, va a mencionar marcas, es una cualidad. Coke Classic, fíjate cuántas veces aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. De esa manera, realizando el conteo, es que se determina este número llamado frecuencia, que es el número de ocasiones que las personas respondieron que esta era su marca favorita. Repito, datos cualitativos. ¿Okay? Entonces, de la misma forma podemos contar para la siguiente marca y así sucesivamente para las marcas restantes. Cuando sumas la frecuencia de todas las opciones, de todas las variables, este número que ves aquí, en este ejemplo, es la cantidad de personas que fueron encuestadas. Lo que nos interesa muchas veces es lo que llamamos una proporción, es decir, el porcentaje de elementos de cada clase. Es decir, qué porcentaje prefiere, o qué, en este ejemplo de las marcas, qué porcentaje, por ejemplo, prefiere una determinada marca. Para eso utilizamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿sí?, es la división de la frecuencia de la clase. Clase se refiere a la categoría, ¿sí? En este caso, las marcas. La frecuencia de la clase, cuántas veces aparece en la preferencia del consumidor, en este ejemplo, una determinada marca, entre el total de personas que fueron encuestadas, ¿sí? Entonces, la frecuencia relativa de una categoría es número de veces que aparece esa categoría entre el total de observaciones realizadas, ¿sí? En nuestro ejemplo sería el número de elementos o el número de personas que prefieren una marca en particular entre el total de personas encuestadas. Eso sería la frecuencia relativa. La frecuencia porcentual es simplemente multiplicar esto de aquí, lo que te salga de esta división, por 100. Vamos a ver el ejemplo. En el caso de las distribuciones de frecuencias, fíjate, Coke Classic fue, para Coke Classic, frecuencia relativa, la vamos a abreviar como FR, 19 sobre 50. ¿Por qué 19? Recuerda que 19 personas prefirieron esta marca y 50 fueron encuestadas en total, ¿sí? El 50 proviene de sumar todas las frecuencias de aquí, ¿vale? Entonces, 19 que prefieren esta marca entre el total de personas que fueron encuestadas nos da un punto 38. Esa es la frecuencia relativa, aquí está. Y la frecuencia porcentual es multiplicar este numerito por 100, como se te indica aquí. Es decir, del total de personas encuestadas, del 100% de personas, el 38% prefiere la primera marca. Así, sucesivamente, podrías obtener para las demás marcas, que sería dividir la frecuencia entre el total de observaciones o en este caso, de personas encuestadas. Bien, cuando nosotros tenemos la tablita de frecuencias, podemos hacer las gráficas de barras o gráficas circulares. Una gráfica de barras en el eje horizontal va a tener a las categorías o variables cualitativas, que en nuestro ejemplo son las marcas de refresco.
1, 2, 3, 4, 5, que son las 5 que están aquí. Repito, en el eje horizontal, las categorías, clases o variables cualitativas bajo estudio. En el eje vertical vamos a tener el número de ocasiones que aparece o que ocurre, es decir, la frecuencia de cada una de las variables cualitativas. En el caso de nosotros, de cada una de las preferencias de cada una de las marcas. 19, 8, 5, 13 y 5 otra vez. De igual manera, existe un gráfico que se llama diagrama de Pareto, el cual, digamos, se utiliza prioritariamente en lo que se llama control de calidad para identificar las principales causas de los problemas. Este diagrama lo que dice es que el 80% de las actividades que se realizan son triviales y solo suponen un 20% del resultado, y a la inversa, que quiere decir que el 20% de actividades, ¿sí?, es responsable del 80%, ¿sí?, de los resultados. ¿Ok? Entonces esto es relativamente utilizado, ¿sí?, prioritariamente, mejor dicho, en control de calidad. ¿Sí? Entonces, para que lo conozcas, sepas que existe. Una gráfica circular de pastel es otra manera de representar lo que hace un momento veíamos en nuestra gráfica de barras. Aquí tenemos el Coke Classic, el Sprite, Dr. Pepper, Diet Coke, Pepsi. Esta es la repartición. Aquí, para elaborar este a mano, tendrías que dividir, digamos, utilizar un transportador para dividir en partes iguales, digamos en 100 partes iguales, y poder representar el porcentaje que está acá. Pero estas muchas veces se utilizan, o mejor dicho, se elaboran utilizando a una computadora o algún software en específico. Cuando nosotros tenemos datos cuantitativos, ¿sí?, que quiere decir que son las respuestas, las variables son susceptibles a que aparezcan números en las respuestas o los valores que toman o lo que se responde para una determinada en particular, una determinada variable en particular, ¿sí?, son los datos cuantitativos, variables que aceptan números, ¿sí?, como por ejemplo la edad, 10, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Es una variable cuantitativa. Entonces, los tres pasos necesarios para definir las clases de una distribución de frecuencia cuando tenemos datos cuantitativos son los siguientes. Número 1, determinar el número de clases que no se superponen. Ahora, a diferencia del otro ejemplo, no tenemos marcas, no tenemos categorías con nombres. Lo que tenemos son números, y entonces nosotros debemos definir cómo vamos a agrupar nuestros datos entre ciertos rangos de números, ¿sí? Por ejemplo, edades, ¿no? Dices de 0 a 3 años, de 4 a 7 años, ¿sí? O una categorización. Oye, yo quiero clasificar las edades de los estudiantes de la universidad y lo voy a poner de 0 a 50. Dices, bueno, ¿cuántos están de 0 a 50? Pues yo creo que muchos, o la gran mayoría, ¿no? O todos. Entonces, sí es necesario definir esos intervalos numéricos entre los cuales yo voy a categorizar. Es decir, mira, mi primer categoría va de 0 a 3 años. Mi segunda categoría va de 4 a 7 años. Pero en este sentido, repito, vamos a manejar datos cuantitativos. Paso número 1, ¿cuántas categorías? ¿Sí? ¿Cuántos intervalos numéricos vamos a trabajar? Número 2, define el ancho de cada clase, es decir, entre qué y qué números va a estar mi categoría. Yo hace rato decía 0 y 3. ¿Por qué no, por ejemplo, entre 0 y 5? ¿O por qué no entre 0 y 7? ¿Sí? ¿Qué ancho va a tener mi rango que va a abarcar la categoría? Y determinar los límites de clase. Los límites de clase son los extremos, ¿no?, de los intervalos numéricos, y es lo que vamos nosotros a mencionar a continuación. Aquí te muestro cómo, para una cierta cantidad de datos que tengamos, imagínate edades de 100 estudiantes, todas esas respuestas son números, ¿sí? 10, 15, 24, 12, 28, todas las respuestas son números. Entonces, el número total de elementos que se analizan es el insumo, o sea, se utiliza para calcular cuántas categorías vamos a tener, ¿sí? Si voy a categorizar edades, ¿sí? Y digo, a ver, mi primera categoría va de 0 a 10 años, o de 0 a 5, o de 0 a 7. Para saber cuántas categorías, tenemos tres opciones.
La primera se llama regla de Sturges. Es esta forma que ves aquí, 1 más 3.32 por el logaritmo del número de datos. Este log lo sacas con tu calculadora, ¿sale? Lo sacas con tu calculadora, es una tecla de tu calculadora y aprietas esa tecla, se lo aplicas al número de datos, lo que te salga lo multiplicas por 3.32 y finalmente sumas 1. Esta no importa cuántos datos tengas, esta la puedes utilizar siempre, no importa que sean 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 datos, esta regla la puedes utilizar siempre. Existen otras dos opciones para cuando la cantidad de datos, que son relativamente equivalentes a lo de arriba, para cuando la cantidad de datos es menor que 200, tú le sacas raíz cuadrada y ya tienes cuántas categorías vas a tener, ¿sí? Cuando tu cantidad de datos es mayor que 200, le sacas raíz cúbica, ¿sí? Y estas son las tres fórmulas. Yo te sugiero que utilices esta de arriba, ¿sale? No está mal que utilices la de abajo, pero esta no importa qué n tengas, acá te tienes que acordar qué valor de cantidad de datos posees para saber cuántas categorías vas a necesitar. Más teoría, define el ancho de cada clase. El rango es el dato más grande menos el dato más pequeño. Si estamos hablando de edades de estudiantes, imagínate que alguien tiene, no sé, un ejemplo, ¿no? 30 años y la edad menor es 18 años, entonces dices 30 menos 18, el valor más alto en la lista de datos menos el valor más pequeño en la lista de datos. Ya que tienes el rango, vas a determinar lo que se llama tamaño de clase y va a ser igual a el rango entre K. Pero ¿quién es K? K es el número de clases, ¿sí? K viene del paso anterior, ¿sí? Esta K. Entonces, rango entre K, que lo calculamos en el paso número 1. Tú con calma anotas las fórmulas, lo que significa cada variable, y cuando el ancho de clase aproximado se obtiene por la ecuación, y si esta división te da decimal, se redondea a un valor más conveniente con base en la preferencia de la persona que elabora la distribución de frecuencia. Es decir, aquí nos marca la pauta en que nosotros podemos hacer pruebas entre redondearlo al entero superior o al entero inferior. Pero esto es con la práctica. ¿Okay? Paso número 3 es determinar los límites de clase. Los límites de clase están formados por dos números denominados límites aparentes, por ejemplo 32, 77, y los límites reales o verdaderos son aquellos que se obtienen restándole media unidad de medida al límite aparente inferior de una clase y sumándole media unidad de medida superior aparente a los diferentes de las diferentes clases. O sea, fíjate bien, si obtienes que tu rango de valores, por ejemplo, para edades, oye, yo voy a tener una categoría de edades entre 32 y 37. De ser ese el caso, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que los límites reales le vamos a restar media unidad y le vamos a sumar media unidad, ¿sale? ¿Para qué? Para que si alguien tiene 32 exactamente, entre en la categoría sin problema. O si tiene 37 exactamente, entre en la categoría sin problema, ¿sale? Entonces, los límites reales, muchas de las veces lo que hacemos, repito, es en los extremos de nuestra categoría, decimos, le quitamos media unidad a la izquierda y sumamos media unidad en el número mayor, y esos serían los límites reales que nosotros vamos a trabajar. La siguiente fórmula es, o el siguiente proceso es la marca de clase, muy importante. La marca de clase es igual, ¿sí?, al límite de clase, a los límites de clase, límite inferior más límite superior, entre 2. Siempre la marca de clase va a ser la suma de los límites, o sea, la categoría tiene un extremo a la izquierda y un extremo a la derecha. Sumas esos dos, imagínate que repito que es un rango de edades. Te digo, mira, entre estas dos edades, yo voy a ver cuántas personas tenemos entre estas dos edades. ¿Qué voy a hacer para sacar la marca de clase? Sumo los extremos y divido entre 2. Siempre entre 2. Este número de abajo no cambia para sacar lo que se llama marca de clase. Y aquí está el ejemplo. 32 más 37 sobre 2 es 34.5. Ejemplo, dice,
El tiempo en días necesario para completar las auditorías de final de año para una muestra de 20 clientes de López y Asociados, una pequeña firma de contadores públicos. Esta es la duración de la auditoría, ¿sí? De fin de año. 12, 15, 20, 22, 14 días, o sea, en días, para 20 clientes. En un cliente tardaron 12, en otro 15, en otro 20, en otro 12, 14 y así sucesivamente. Necesitamos ordenar. Vamos a hacer una tabla para ordenar estos datos. Paso número 1, calcular el número de clases. Fíjate bien. 1 más 3.32, esta es la regla de Sturges, logaritmo de la cantidad de datos, son 20 datos, cuéntalos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo y 4 horizontales, 5 por 4, 20, 20 datos aquí. Entonces 20, logaritmo de 20 por 3.32 y lo que salga más 1, el resultado 5.319. Lo redondeamos a 5 por el que el decimal es 0.3. Después hacemos la otra opción para el cálculo del número de clases, que es la raíz cuadrada de n. ¿Por qué? Porque el número es menor que 200. Puedes regresarte a ver la fórmula. Para cuando el número de datos es menor que 200, es la raíz cuadrada del número de datos. 4.4, aquí se redondea a 5. ¿Sí? Pudiéramos haber redondeado a 4 y hacer el procedimiento y ver si podíamos contener todos los datos en la cantidad de clases. Si no, nos regresamos al 5. El rango es el número más grande. Lo que más se tardaron fueron 33 y lo que menos se tardaron fueron 12. Aquí están, miren. El rango es esa resta. El tamaño de clase es el rango, 21, entre 5. ¿Por qué 5? Porque 5 es el número de categorías que vamos a tener, ¿sí? Puedes tomar cualquiera de las dos, son 5 al final de cuentas. Entonces, 21 sobre 5, 4.2. El tamaño de clase, otra vez lo redondeamos hacia arriba. Prioritariamente, si te fijas, estamos redondeando hacia arriba. ¿Para qué? Para que no nos vayan a quedar fuera o nos vayan a hacer falta categorías. ¿Ok? Entonces, tamaño de clase es igual a 5. Como X, el más pequeño de los datos es 12, podemos tomar como límite inferior, podríamos tomar 11.5 sin problema. Y aquí en este ejemplo, dado que son días completos, ¿sí? No hay margen de que hablemos de días como fracción o con decimales, se decide tomar una unidad, ¿sí? Que son días, una menos, 11, ¿sí? 11. Y el ancho de clase fue 5. Entonces acuérdate, el ancho de clase fue 5. Es decir, mi categoría va a ser desde 11 y súmale 11, 12, 13, 14, 15. O sea, 11, 12, 13, 14, 15. Allá abarca 5 días, mira. Observa. Día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5. ¿Te fijaste? 5 días. Entonces aquí en el extremo va el 15, que es lo que tú tienes de este lado. Empezamos en el 11. Uno abajo de la menor cantidad que duraron. ¿Sí? Uno abajo. 11 y empiezo a contar. 11, ahí va el primer día, 12, 13, 14, 15. Esos 5 días es el ancho de clase, repito, el ancho de la categoría, ¿sí? Que fue el caso, la fórmula que utilizamos hace un segundo, el tamaño de clase, ¿okay? O sea, el ancho de la categoría, ¿cuántos días va a abarcar? La siguiente categoría, ¿sí? Fíjate, va del 16 al 20. ¿Por qué? Porque el 16 16, 17, 18, 19, 20. Aquí está día 1, 2, 3, 4 y 5. Los mismos 5 días del ancho de clase. Y de esa manera nosotros vamos construyendo del 21 al 25, del 26 al 30, del 31 al 35. Ya que tenemos la cantidad de categorías deseadas, si tú recuerdas, en la cantidad de categorías obtuvimos 5, necesitamos 5 categorías. Entonces, fíjate bien, 1, 2 categorías, 3 categorías, 4 y 5 categorías o clases.
las 5 que nos había salido en la regla de Sturges. Fíjate bien, el número más pequeño que nosotros teníamos era 12, fue lo que menos duraron, que es este. Y el número más grande, lo que más duraron fue 33. Lo que debemos asegurarnos es que en la clase inicial esté contenido naturalmente el número más pequeño de mis datos y que en la categoría final esté contenido, quepa o esté dentro el número más grande que tenemos en nuestra lista de datos, lo cual sí ocurre. ¿Sale? Entonces, esta cantidad de datos es suficiente, de categorías, perdón, y el ancho de clase nos es suficiente también, nos es correcto. ¿Ok? Entonces, ahora lo único que hacemos es contar. Dice, entre 11 y 15 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están. ¿Sale? 12, 15, 14, 14, 15 y 13. Entre 11 y 15, incluidos los extremos. ¿Sí? Aquí están 3, 4, 5, 6. 6, contamos 6. De la misma manera, para la categoría entre 16 y 20. Para la categoría entre 16 y 20, pues sería en color verde, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 16 y 20, son 7. Cuéntalos, están en color verde. Y de esa forma podemos contar también para las demás categorías. Ya que tenemos contados cuántos datos se incluyen en cada categoría, procedemos a calcular lo que se llama la frecuencia relativa y frecuencia porcentual. La frecuencia relativa es el número de elementos en la categoría entre el número total, ¿sí? Entre el número total de elementos analizados. ¿Cuál es el número total de elementos analizados? En este caso son 20 clientes, ¿sí? Si tú dices, ¿cómo le hago para sacar n? Muy simple, suma la columna de frecuencias. 7 y 6 son 13, y 4 son 17, y 2 son 19, y 1 son 20. ¿Sí? Son 20 datos en total, que eso era lo que te decía el problema, son 20 clientes. ¿Sale? Entonces vas a dividir 6 de esta categoría, 6 que duraron entre estas dos números de días, entre 11 y 15 días, se tardaron en hacer, entre 11 y 15 días se tardaron en atender a 6 clientes. Para 7 clientes se tardaron entre 16 y 20 días en hacer la auditoría. A 4 clientes les hicieron el trabajo entre 21 y 25 días. A 2 clientes les hicieron el trabajo entre 26 y 30 días y solamente a un cliente se tardaron entre 31 y 35 días. 6 entre 20 nos da esto. Aquí está, 6 entre 20 es 0.3. 7 entre 20, 4 entre 20, 2 entre 20 y 1 entre 20. Esa es la frecuencia relativa. La frecuencia porcentual es el número anterior, multiplicado por 100. 0.3%, 0.35%, 0.2, 0.1 y 0.05. ¿Ok?
Bien, vamos a agregar también la marca de clase. La marca de clase, como habíamos mencionado, es aquella que se conforma sumando los límites de clase, que sería 11 más 15 en este caso, sobre 2, siempre abajo sobre 2. 11 más 15 sobre 2 y agregamos la marca de clase. 11 más 15 son 26, entre 2 el resultado son 13. 16 más 20 son 36, entre 2 son 18 y así para las demás clases. Esta es la marca de clase. Entonces ya tenemos la marca de clase, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. ¿Qué significa esto? De la empresa, el 30% de los clientes, de los 20 clientes, el 30% de los clientes fue atendido y se realizó el trabajo de la auditoría para esos clientes entre 11 y 15 días. Al 35% de los clientes se tardó en ejecutarle el trabajo, su auditoría, entre 16 y 20 días. Al 20% de los clientes, la empresa se tardó entre 21 y 25 días en hacer la auditoría. Solo al 10% la empresa le tardó entre 26 y 30 días y solo al 5% de los clientes la empresa le tardó de 31 a 35 días en hacer la auditoría de fin de año. ¿Sí? ¿Te fijas? Ya es lo menos aquí abajo. ¿Ok? Entonces, otra distribución de frecuencia importante es la que se llama distribución de frecuencia acumulada. O es una variación de la distribución de frecuencia y en ese sentido, lo que vamos a hacer es agregar a las columnas que ya teníamos, vamos a agregar 3 columnas más. Vamos a agregar frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada, que quieren decir que se van a relacionar así, mira. La frecuencia se relaciona con la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa con la frecuencia relativa acumulada. Y finalmente, la que está en rojo, la frecuencia porcentual con la frecuencia porcentual acumulada. Vamos con la primera. Frecuencia con frecuencia acumulada. ¿Cómo le vamos a hacer? La primera pasa idéntica. Frecuencia, aquí, 6 también. La que sigue dice, esto ya lo vimos, que resultó en hacer el conteo, 7, y lo que vamos a hacer es sumarle la inmediata anterior, es decir, 7 más la anterior, más 6, ¿sí? 7 más 6, ¿por qué se le llama acumulada? Porque trae la de la anterior más la de la actual, o sea, 6 más 7, 13. ¿Te fijas? Aquí está. 6 más 7, 13. Ok, ya tenemos 13 hasta el segundo renglón. En el tercer renglón sería este 13 más 4. ¿Te fijas? O sea, es como ir sumando. 6 más 7, 13. Y ahí está el resultado. Los 13 que ya teníamos más 4 son 17. Los 17 aquí en esta tercera que ya llevábamos más 2 son 19. 19 más 1 de la última son 20. ¿Te fijas? La frecuencia acumulada en el último renglón debe ser igual al número de elementos que se analizan. En este caso, en el ejemplo, 20 clientes. Repito, vamos sumando la inmediata anterior. La primera se pasa igual y el siguiente renglón es 6 que ya tenía más el siguiente renglón. Resultado 13. 13 que ya tenía más 4, 17 y así sucesivamente. La frecuencia relativa acumulada es la que proviene de esta columna. La lógica es la misma, el primero se pasa igual, punto 3, punto 3. Siguiente renglón, el punto 3 que ya tenía más punto 35 del siguiente renglón, sería punto 3 más punto 35, este, más el de abajo, punto 65. En el segundo renglón aquí ya llevo punto 65. Entonces, más punto 2, punto 65 más punto 2, punto 85.
Y así nos vamos sumando y vamos obteniendo el resultado. Al final, en la frecuencia relativa acumulada, el último renglón debe ser igual a 1. La frecuencia porcentual acumulada la puedes ver como una relación con esta tabla, con esta columna, perdón, con esta de aquí, e ir sumando los porcentajes conforme vas avanzando. O, equivalentemente dicho, si ya sacaste la frecuencia relativa acumulada, repito, así le vas sumando porcentajes y al final vas a llegar al 100, ¿sí? O, equivalentemente también, si ya tienes esta columna, este nada más lo multiplicas por 100 y te da lo de la derecha. Si tú haces esto, te da lo de la derecha, ¿sale? Es totalmente equivalente. Y esa es la frecuencia acumulada. ¿Ok? Muy bien. Un histograma, para construir el histograma, básicamente lo que hacemos es que por cada categoría la ponemos, y me refiero a la clase, así se le llama, cada clase la ponemos en el eje horizontal, ¿sale? Ponemos en el eje horizontal nuestras categorías y en el eje vertical cuántos elementos quedaron dentro de esa categoría, es decir, la frecuencia. Entre 11 y 15 días a 6 clientes se les terminó su trabajo, entre 16 y 20 días a 7 clientes y así sucesivamente. Es un histograma a partir de la frecuencia. Un polígono de frecuencias es básicamente la anterior, ¿sale? Básicamente es la anterior, pero a diferencia de las barras, hacemos uso de la marca de clase. La marca de clase es un elemento que va a quedar aquí en medio, mira. ¿Sale? Y en lugar de las barras, unimos con líneas las marcas de clase. ¿Sí? Con mucha calma y cuidado, claro está. Y así se vería. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Observa. Esta es la frecuencia, lo que ya teníamos, la frecuencia absoluta, y la marca de clase, recuerda que ya lo habíamos calculado, está en los pasos previos, ¿no? Cuando estábamos construyendo la tabla, que sería 11 más 15, ¿sí? 11 más 15, 11 más 15 entre 2, 16 más 20 entre 2 y así sucesivamente, ¿sale? Así podemos hacer nosotros, ¿sí? Nuestra marca de clase. Y ese número, fíjate cómo está, aparentemente, pues pareciera que esté en el medio, mira. Aquí con calma, con mucha precaución, vemos, es como si estuviera en la parte media del indicativo de la categoría, ¿sí? Relativamente sí, es la parte media, ¿no? De la clase o categoría, la mitad. Y como te mencioné hace un instante, unes los puntitos y así se construye el polígono de frecuencias. La ojiva es aquella gráfica que lo que hace es construir, ¿sale? La gráfica utilizando la frecuencia acumulada, ¿vale? Puede ser frecuencia acumulada, relativa acumulada o porcentuales acumuladas. Hace uso de una de ellas. ¿Sí? Entonces aquí en este ejemplo, mira, en esta lo que se está haciendo es haciendo uso es de la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, recuerden, la frecuencia absoluta, esta, el primero pasa igual y vamos sumando 6 más 7, 13. Aquí ya tienes 13 más 4, 17. 17 más 2, 19 y así, sucesivamente. En la primera categoría, que fue de 11 a 15, tenemos solamente 6 acumulados. En la del 16 al 20 ya fue el 13 clientes, mira. De aquí a acá ya van 13 clientes atendidos. En la de 21 a 25, en el acumulado ya fueron 17 clientes, ¿sí? O sea, lo que significa es que 17 clientes, ¿sí? Ya fueron atendidos a lo más en 25 días, ¿te fijas? 19 clientes en 28 y 20 clientes ya fueron atendidos al día 33 aquí, ¿sale? Esa es utilizas la acumulada para construir la ojiva. Todas las ojivas se ven así, o sea, van creciendo y se estabilizan, ¿sale? Muy bien. Otro diagrama que se tiene es el de diagrama de tallo y hoja.
y este puede utilizarse, digamos, para resumir los datos, perdón, de una manera súper rápida. Eso es muy simple. Esta es la duración de la auditoría, el mismo ejemplo. Tenemos 12, mira, 12, 15, 20, 22, 14. La frecuencia, ¿sí?, es el número de veces que van a ocurrir los elementos que tengan como primer dígito el 1. Aquí, tallo, 1. Hoja es el segundo dígito. O sea, si yo tengo números como 12, 14, 16, los separo y digo que este es el tallo. El primer número es el tallo y el segundo número a la derecha es la hoja. Digo, mira, mi tallo es el número 1. Todos los que tengan o que inicien con el número 1, los voy a poner aquí. Fíjate, 1 y 2 es el 12, es este 12. ¿Sale? Y están en orden creciente. Acá hay un 13, mira. Ah, bueno, pues ahí está el 13. Este 1 y el 3 son 13. El que sigue, 14. Acá hay un 14, acá hay otro 14. 14, 14. ¿Sí? Entonces, el tallo sería básicamente el primer dígito y las hojas serían el segundo dígito. Son como categorías, ¿no? En las decenas, en este caso el 2 y el 3. ¿Sí? 2 y 3, la misma lógica. En el 3, pues solamente hay un número que es el 33, o sea, 33. Y fíjate, es uno solo. Esta frecuencia es 20, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, 20, 21, 22, 23, 27 y 28. Y son 7 que entran en la categoría de las decenas 2, o sea, de los 20, digamos. 12 están en los 10 y solo uno en los 30. Ese es el diagrama de tallo. Es una manera súper rápida de resumir. ¿Sale? Y bien, pues bueno, con esto terminamos este video. Puedes pausarle, lo ideal es que lo hagas, anotas las fórmulas, anotas el ejercicio y pues bueno, agradezco mucho tu atención.